será solo cantar. Y es que ahí es que lo que quiere Dios, que le adoremos en todo momento, hermano. En todo momento. Me presento, soy el hermano Francisco, ya lo dije. Vengo desde Lampa, vengo desde muy lejos. Me congrego con mi pastor Juan Pablo, la pastora Oriana. Ellos son los que me tiran la oreja y me permitieron llegar a este lugar. Me permitieron venir a predicar una campaña a Futrono. Así es que vamos a estar este fin de semana ahí predicando en Futrono, una campaña. Así que le damos gracias al Señor porque hay trabajo en la viña. Amén, amén, Señor. Bueno, ya me presenté, así es que vamos a compartir la palabra. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Vamos a irnos al génesis del asunto. Génesis, capítulo 28. ¿Ya? Génesis capítulo 28. Vamos a hablar de algo tremendo que es lindo, hermano. Gloria a Dios para siempre. ¿Lo encontró? Génesis capítulo 28, vamos a leer desde el 10 en adelante. Sí, desde el 10 en adelante. Amén. ¿Lo encontró? ¿Me contesta con un amén? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por subtítulo: Dios se aparece a Jacob en Betel. Amén. Sí, amén. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Verso 14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite de encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. Amén. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. Padre eterno, Dios mío, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque me permitió, Dios mío, leer, Señor, tu palabra, Señor, sí, esa palabra amado, que usted, Dios mío, Dios mío, puesto en mi corazón, Señor. Dios del cielo, siempre digo que nada sé, Dios, y que usted, Dios, todo lo sabe, Señor. Así es por eso que en esta hora, Dios mío, usa mis labios. Señor eterno, instrúyeme, Señor, para poder instruir, Padre. Dios del cielo, que tu palabra sea una espada, un martillo, Dios mío, golpeando, Señor, nuestros corazones, Padre. Señor eterno, úsame solo por misericordia, Dios mío. Como decía el siervo, Dios mío, úsame como que fuera, Señor, la última vez que lo haré, de Dios del cielo. Pero la haré, Dios mío, para tu gloria, para tu honra, Señor. Dios del cielo, en esta hora, Dios mío, quiero menguar, Señor, como lo hizo Juan, Señor. Y que usted, Señor, sea glorificado en este momento, en esta hora. Padre, Dios me instruye en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y tome su asiento.
su asiento. Amén. No se distraiga, hermano, no se distraiga de la enseñanza linda que Dios nos quiere dar en este día. Amén. Todo tiene un génesis, todo tiene un comienzo. Y a lo largo de toda la historia bíblica hay comienzos lindos, hay comienzos hermosos, ¿cierto? Pero siempre hay cosas que se llaman como tales como las dispensaciones, ¿cierto? Está la dispensación de la inocencia, cuando el hombre era inocente, la de la conciencia, el gobierno humano, la ley. Y así muchas dispensaciones han ido pasando hasta la dispensación del día de hoy, que es la dispensación de la gracia. Amén. Pero hoy día vamos a leer cómo Dios empezó a formar a aquellos líderes, a aquellos hombres, ¿cierto? Hoy día ya lo hemos leído. Y estamos aquí en esta historia de Jacob. Jacob, ya ustedes saben que Jacob, su nombre significa usurpador, engañador. Eso era lo que era y lo que significaba y lo que hacía muchas veces Jacob. Engañaba, usurpaba. Pero en una ocasión, arrancando de Labán, a Jacob tiene un encuentro con un ángel donde el ángel le cambia el nombre a Jacob. Oiga, yo no sé por qué, pero a Jacob siempre que arrancaba de algo le pasaba. A Jacob. Y en esta ocasión iba arrancando de su hermano, Labán. Y entonces le sucede que llega a un lugar ahí, a las tierras de Harán, que Harán significa lugar de montaña, o sea, era un lugar de montaña, y me dice la palabra de Dios que era un paraje, o sea, algo lindo, algo hermoso. Para llegar a algo lindo, algo hermoso, debemos de primero trabajar, ¿cierto? No es llegar y subir una montaña. Hay que trabajar, hay que esforzarse para llegar a aquel lugar, a aquel paraje. Bueno, pues llegó allá Jacob, donde dice la palabra de Dios que como que le viene un sueño y se empieza a dormir y empieza a relatarnos la palabra del Señor. Y llegamos a esta historia que le pone por nombre Bet-El, ¿cierto? Y para los judíos es sumamente importante el alefato hebreo. Cada letra del alefato hebreo tiene un significado. Alef, Bet, Gimel, Dalet, hasta la última letra que está. Y bueno, la primera letra significa el principio de toda cosa y también significa toro. Pero aquí llegamos a la segunda letra, que es Bet. Y esa también tiene un significado en el alefato hebreo y viene justamente de esta historia. Bet significa casa. Casa. Entonces, cuando llegamos a esta historia y Dios le hace pasar por un sueño a Jacob y le dice que bueno, que Jacob como que tiene la intención de ponerle estas casas de Dios y puertas del cielo. Y podemos decir que un cristiano, una persona que está conociendo de Dios o que ya está gustando de las cosas de Dios, hay tres casas que debe de tener de importancia para él. Y es por eso que hoy día quizás muchos no hayan venido. Porque nosotros, o los que estamos aquí, yo no quiero juzgar a los que no vinieron. Cada uno tendrá sus razones. Pero cuando empezamos a contemplar estas tres casas que debe de tener un cristiano, empezamos a tomarle el asunto a lo que es el caminar, a lo que es el avanzar, a lo que es llegar a donde está nuestro Señor algún día. ¿Cuántos creen que Él va a venir algún día? Amén, así es, Señor. Él va a venir, pero Sí, Él va a venir Dios. por una iglesia que esté preparada. Por una iglesia que está como está usted en esta noche. Sí, mi Dios. Amén. Y es porque le hemos tomado la importancia a la casa de Dios. Bueno, estas tres casas de las que Dios nos quiere hablar hoy día es la casa del Señor. Esta donde usted está pisando. La casa visible, este lugar, esta pared, esa silla, este piso, este suelo, es una casa. Y es la casa del Señor. Sí, amén, Señor. Pero hay otra casa que es la casa donde usted pernocta, donde usted vive, donde usted se sirve el platito de comida, ¿cierto? Amén. Y hay otra casa que también es yo diría que una de las más importantes, que es usted mismo. Cada uno de nosotros somos casa de Dios. Entonces vamos a examinar primero la primera casa, que es la casa del Señor. El Señor, nuestro Dios, siempre formó y siempre quiso mantener
una comunión con el ser humano por medio de un lugar visible para que el ser humano pudiese adorarle, para que el ser humano pudiese comprender que somos necesitados de Dios. Siempre formó lugares, en el Antiguo Testamento formaba lugares, piedras, donde Él se asentaba y tenía una comunión con los líderes como Josué, como Moisés. Después forma un tabernáculo donde había un lugar visible, donde todo el pueblo un día tenía que ir a rendir cuentas, el día del Yom Kippur, para ir a aquel día, el día del sacrificio, para que el sacerdote pudiera hacer un ejercicio de que se le llamaba el holocausto y poder entrar al lugar santísimo, una liturgia tremenda que debía de hacer para llevarse la expiación de los pecados de todo el pueblo. Pero no era tan solo para eso, sino que para que la presencia de Él estuviera en ese lugar. Así es, Señor. Amén. Eso era lo más importante, lo que Dios quería ¿Verdad, hacer en mi el Dios? tabernáculo, era que la presencia de Dios pudiese estar en ese lugar. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios hoy día está en este lugar? Amén, amén. La presencia de Dios está en este lugar. Sí, mi hermano. Dios. Es por eso que dice la palabra de Dios en una ocasión, no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre. Porque la ¿Verdad, costumbre Señor? de dejar de congregarse viene porque le hemos dejado la importancia, hemos ido dejando de lado la importancia que es la casa del Señor. La importancia de venir a este lugar. Y de venir a este lugar es de buscar la presencia primeramente del Señor, de adorarle, pero también de instruirle. El pueblo del Señor se perdió. ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento. Mire, yo me gustaría que usted leyera en la casa, eso es lo más donde más se puede aprender. Pero en este lugar es donde vamos a recibir instrucción, donde vamos a recibir toda la instrucción que el ser humano necesita para la vida, para poder subsistir, para poder vivir allá afuera, para poder lidiar con el mundo. Aquí en este lugar es donde nosotros nos capacitamos de alguna manera. Señor, amén. Es por eso que a este lugar hay que rendirle también un respeto reverente. ¿Cierto? Yo en la otra iglesia he encontrado chicles abajo de las bancas, hermano. Cosas como esas le ayudan a usted o le van diciendo el respeto que le tiene la congregación a la casa de Dios. ¿Cuántos se ofrecen para venir a hacer aseo y todas esas cosas que no quiero entrar mucho allá? Pero ¿quiénes son los que hacen aseo en la iglesia? ¿Quiénes son los que mantienen ordenado, que se ofrecen para ayudar al pastor? Entonces, ¿quién es ese compromiso de la iglesia? Bendito Pablo Dios, decía, Padre. para que si yo tardo en ir, vosotros sepáis cómo comportarse en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Columna, algo que sostiene un gran peso. Y baluarte es algo que hace la resistencia. Todos juntos somos columna y baluarte de la verdad en este lugar. Para ir a pelear la batalla se necesita mucho, aunque Dios tiene para pelear con poco. Pero eso es lo que necesitamos, ¿o no, pastor? Guerreros Sí, que amén, puedan ir a Señor. pelear esa batalla. Sí, Señor para poder ir a amado. decirle al mundo que aquí hay una iglesia que alaba y bendice el nombre del Señor. Y que en este lugar, que es un lugar visible, pero es un hospital donde por esa puerta entrará gente hecha pedazos. Entrará gente que no quiere nada más con el mundo, que está decepcionado quizás de algunas cosas. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de poder recibirle, de poder decirle que Dios le bendiga. Este es Sí, el mejor Señor, lugar amén. donde puede estar usted. Amén, No sé así si es usted mi está Dios. entendiendo. Sí, mi Dios. Este es el mejor lugar donde usted puede llegar a sentarse. Usted no vino a perder el tiempo a este lugar. Escuche la instrucción. Si hay una de las cosas que me fascina de las 7 iglesias que estaban en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, es que entre todas habían errores. Es que no había iglesia perfecta. Si la primera ya había dejado el amor de Dios. Pero hay una que se llama la iglesia de Filadelfia, que tenía un amor fraternal. Un amor lindo, un amor ágape, un amor especial que sabían recibir. Y
lo habían aprendido Sí, mi ellos Dios. mismos en la casa de Dios. Sí, Señor Es por amado. eso que es importante este lugar. Es importante, hermano, tener un respeto reverente y de enseñarle a nuestros hijos cuán importante y cuán respetuoso debemos de tener en este lugar. Tengo un chiquitito de 5 años que hoy día es terrible también lidiar con las cosas de los niños, ¿cierto? Pero hay que desde pequeño irlos instruyendo del respeto que debemos de tener en la casa de Dios, de pequeñitos. Y así ellos se van formando Sí, y así Señor usted amado, y él amén. se van formando, van formando un carácter. Los judíos desde los 3 a los 12 años tienen una importancia relevante en lo que es la adoración a Dios. En lo que como ellos le inculcan a sus pequeños desde los 3 años a la adoración y el respeto en las mezquitas, en los templos. Eso es lo que hacen ellos. Por eso es que se han formado personas que les gusta ir a adorar, hermanos. Si ellos lo que hicieron es desechar a Jesús, no creyeron en Jesús, pero si usted los ve en adoración, si usted los ve en oración en el templo, están ahí. Bendito. Y desde sea, pequeño, Padre. hermanos, les enseñan a orar en los templos, les enseñan a adorar en los templos. Así Y es. esa reverencia, hermano, deberíamos de tenerla nosotros en nuestros templos. Pero hoy día hay templos, hermanos amados, yo no quiero hablar mal de ningún templo. Pero hay templos que cuando usted entra, usted sabe que hay falta de respeto en los templos. Hay falta de respeto y cuando usted no respeta la casa de Dios, usted no está respetando a Dios porque este es el lugar. Oiga, ¿sabe que hay gente que en el Antiguo Testamento murió por ser sin respeto en el lugar santo y el lugar santísimo? Hijos de Aarón, hermanos, murieron al instante porque consumieron o encendieron fuegos extraños en el altar. Dios no lo permitía, hermano. Entonces, la casa de Dios debe de ser un lugar visible y debe de ser un lugar que nosotros queramos, que lo adoremos, no que lo adoremos, pero que sí le tengamos un respeto reverente, de saber cuánto falta para la luz. Hay cosas que en Santiago uno pregunta y uno no sabe cuánto salió el agua, no sabe cuánto sale la luz, no saben el cargo que hay de llevar una casa. Y es lo Sí, mismo, Señor es el amado, mismo amén. cargo que está en el pastor, es el mismo cargo que tiene un dueño de casa, de saber cuánto sale cada una de las cosas que está en Así nuestro es, hogar. mi Dios. Si esto es la primera casa, pero hay una segunda casa, que esa es la casa de nosotros, la casa visible, la casa donde nosotros estamos casi la mayor parte, no así los hombres, que los hombres mayor parte trabajan y llegan en la tarde a su hogar. Pero esa casa también hay que tener algo, también Dios empieza a hacer un trabajo en ese hogar. Cuando usted empieza a conocer a Dios, cuando usted empieza a gustar de Dios, también hay algo que hacer en ese hogar. Por eso es que dice la palabra, cree tú y toda tu familia serás salvo. O sea que en esa casa yo también empiezo a capacitar a mi familia. Si hay algo que me impresiona de la historia de Jesús y Zaqueo, es que Zaqueo, él se ingenió la forma de poder ver al maestro. Así Y no es, hay otra Señor. cosa mejor que subir a un árbol sicomoro, donde él en una ocasión o en un momento, en un instante, él creía ver a un Jesús diminuto, un Jesús pequeño pasando por la ciudad, rodeado de gente y toda la gente de Jericó amontonándose alrededor. Y él pensaba que iba a estar arriba de ese sicomoro tranquilo, mirándolo, viendo la multitud. De pronto se encuentra que Jesús mismo lo ve. Y le dice una de las palabras más preciosas que es para usted y para mí hoy día. Desciende, Zaqueo, porque hoy, desciende deprisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Eso es lo que Jesús quiere hacer, no tan solo con la casa de Zaqueo. También quiere posar en su casa. También quiere posar y posarse en su casa. También quiere que usted le rinda pleitesías, pero en su casa. Que cuando lleguen los demás, la familia, sepan que esta es una casa donde se adora también a Dios. Sí, mi Dios.
¿Sabe? Una de las cosas que fue alejando parte de mis queridos o de mi familia de mí es que en mi casa ya no se tomaba. En mi casa ya no se fumaba y no era que era tan extremista. Y así usted va a ir viendo si realmente le quieren. Así Cuando es, usted le dice, Señor. no, es que ya te pusiste, va a llegar un momento en que le van a decir así, te pusiste fanático, Sí, te pusiste Dios. canuto. ¿Verdad, mi Pero Dios? es así donde nosotros le demostramos al Señor que Él manda en nuestra casa, que Él es la parte más importante y que quizás yo tenga el trabajo, quizás yo tenga los bienes, quizás yo lo haya conseguido, pero con la ayuda de Él, y por eso es que en mi casa le rendimos pleitesía. Sí, Señor amado, amén. Desciende deprisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y esa es la pregunta que deberíamos de hacer. ¿No está posando nuestro Dios en nuestro hogar? Bendito Estamos poniendo a Padre. Dios como la primera parte, lo primero en nuestro hogar. Estamos enseñando en nuestro hogar lo que es el Señor. Prendemos la música y estamos adorando de verdad en la casa. ¿Sabía que ahí es donde se ve el verdadero adorador? Aquí es lindo, aquí adoramos, aquí cantamos, aquí hasta lo podemos leer. Pero la verdadera adoración se da en su hogar. Ahí cuántas personas el Señor nos los ha quebrantado haciendo, por ejemplo, lavando la loza. Sí, Señor amado, amén. Lavando la loza y están alabanza. ¿Verdad, mi Dios le Dios? empieza a ministrar y empiezan a ungir el hogar y empiezan aquí vive mi hijo, aquí duerme mi hijo. Señor, santifica su hogar, Señor. Sí, Empiezan Señor, a vivir amén. una experiencia ¿Verdad, mi personal, Dios? ellos con Dios. Así es, mi Dios. Porque cuando adoramos, cuando verdaderamente adoramos en nuestro atrio, en el lugar personal donde nosotros estamos todos los días, ahí también baja la presencia de Dios. Sí, en tu Señor, vida. amén. ¿Verdad, mi Dios? Ahí, en ese lugar es cuando Dios empieza a ver, decía, aquí hay un verdadero adorador. Amén, Señor. Aquí hay un verdadero adorador que no me adora tan solo en el templo, que es lindo, que no me adora tan solo cuando hay 4, 5, 6, sino que aquí hay un adorador que me está adorando cuando está solo. Sí, mi Hay un Dios, adorador sí, que cuando Señor, está amén. en su atrio, en su lugar personal, me está adorando. Y eso lo empieza a ver el Señor. Es por eso que hoy día nos está hablando el Señor de eso. Nos está hablando de la integridad que deberíamos de tener en todo momento con nuestro Dios. La integridad a poder ser parte de Él con nosotros y nosotros de Él. Cuando revisamos la historia, y voy a hacer un ejercicio, hay una historia tremenda en el libro de Daniel, donde Daniel tenía 3 amigos que eran íntegros. Y en una ocasión dijeron al rey Nabucodonosor, le dicen, no es necesario ni siquiera que te respondamos acerca de este asunto. Y yo quiero hacer el ejercicio y preguntar, ¿cómo se llaman esos amigos de Daniel? ¿Lo sabe? Santo eres tú, ¿Sabe Señor. alguno cómo se llaman los amigos de Daniel? Bendito Es parte de Dios. Parvulito. ¿Lo sabe? ¿Ya? Él era uno, ¿cierto? ¿Le suena Sadrach, Mesach y Abednego? Sadrach, Mesach. Bueno, pues esos no son los nombres. Ese es el nombre que nosotros quedamos de ellos. Porque es el nombre que el rey Nabucodonosor se le ocurrió ponerles a ellos. Y miren lo que es importante, que ese nombre nosotros, el pueblo cristiano, lo tenemos grabado. Pero ese no era el verdadero nombre de ellos. Ese era un nombre que le había puesto el mundo a ellos. Y así muchas veces el mundo nos conoce por los nombres antiguos a nosotros. Sí, Señor. Y el mundo piensa que todavía soy el Francis. Y hablar de mí. Y por ejemplo, de pronto piensan que pueden llegar a mi hogar como que era el antiguo Francis. Pero ahí es donde yo tengo que decirle, hey,
para un poco, yo ya no soy el antiguo Francis. Ya no soy el que iba a fiesta, el que robaba, el que andaba ahí, no. Hoy día Dios ha hecho una transformación en mi vida y al principio me fue difícil de poder explicarle esto hasta a la familia. Pero es ahí cuando nosotros empezamos de a poco a mostrar la integridad que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando ya lo empezamos y se tienen que empezar a olvidar del viejo hombre. Se tienen que empezar a olvidar del viejo nombre. Bueno, pues ellos no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, se llamaban Misael, Azarías y Ananías y Azarías. Misael, Ananías y Azarías, así se llamaban. Pero a nivel de ejemplo, así a veces nos ven a nosotros. A veces nos ven con el antiguo nombre que teníamos nosotros. Por eso es que Dios hoy día nos empieza a capacitar por medio de la palabra que nosotros debemos demostrar la integridad hasta en los antiguos nombres quizás. Y estoy hablando de nuestra casa, de nuestro hogar. Que cuando lleguen ya sepan que hay hijos de Dios. Que cuando lleguen a nuestro hogar ya sepan que hay gente que está sirviendo al Señor. ¿Sabe que al principio es lindo cuando llegan a tu casa y dicen un garabato, miren, y te dicen perdóname? Y yo empiezo a decir, aquí hay algo que Dios está haciendo por medio de mi vida. Ya está demostrándole a los demás que yo soy hijo de Dios. Sí, y eso Señor, es algo tremendo amén. que le va a empezar a pasar cuando usted empiece a enamorarse, a introducirse, a meterse más y más con Dios. La gente va a decir, usted es hija de Dios. Usted es hija de Dios. Y cuando dicen un garabato, por ejemplo, delante suyo, le van a decir, perdóname. Perdón, se me pasó. Sí, porque ya somos parte, somos gente, somos algo diferente, hermanos amados. Ya no somos parte de ellos, sino que ahora somos distintos. Ahora Dios nos está moldeando, formando, capacitando nuestras vidas para poder tener parte allá arriba con Él, porque Dios no se va a llevar a cualquiera. Como decía nuestro pastor, Dios no se va a llevar a los tibios. No se van a llevar a los que adoran en este lugar, pero llegan a la casa y ni el perro los quiere. Pues hay gente así. Hay gente así que adora en este lugar y adoran y hoy usted los ve espiritual y hasta ala y aureola le sale. Pero llegan al hogar y los perritos se arrancan, hermano. Sí, Señor. El gato sale de charca. Amén, Señor. Sí. Sí, Hay Dios. muchas de esas personas, hermano, y lo digo, ellos tendrán que aprender en algún momento. Pero eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en la vida del ser humano. La palabra de Dios es la que empieza a formarnos, la que empieza a hacer algo en la vida del ser humano, pero hay algo más importante que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios, que nunca se tiene que divorciar de la palabra. El Espíritu Santo de Dios le va a ir moldeando, que de esta palabra un día la escuchó. El Espíritu Santo le va a decir cuando llegue alguien con un jolgorio, y oiga, pasa. No crea que no pasa. Que de pronto llegan a ver el partido del Colo-Colo y llegan a la casa del hermano con la java de cerveza. Pasa. Pero el Espíritu Santo a ustedes o a aquellos les empieza a decir, hey, no, ya no soy el mismo. Tú ya no eres el mismo, ya diles que no, y el Espíritu Santo empieza a hacer algo. Un día escuchaste una palabra, diles que no. Y ahí empieza a formar, ahí empieza la verdadera formación del cristiano. Ahí empieza la verdadera, cuando empezamos a decir que no a lo que nos gustaba, a lo que nos alegraba. ¿Me entiendes? Si antes escuchábamos reggaetón, pero a todo lo que da en nuestro hogar, no sé, la música que le gustaba, a mí me gustaba mucho la música flamenca, los chillos, chiquitetes y esas cosas. Pero hoy día en mi casa se respira, ponemos música y ponemos solo alabanza con mi esposita. Entonces ya empezamos a ver algo distinto, empieza a formarse una atmósfera distinta en nuestro hogar. Algo distinto empieza a suceder.
Algo Sí, distinto Señor, empieza amén. a pasar en cada uno de nosotros cuando empezamos a poner a Dios como el jefe de nuestro hogar. Empezamos a formarnos. Entonces, ya vimos el primero, ¿cierto? El libro de los Hechos, hay gente, hermanos, que lo ocupa como, dice, pero hermano Francisco, la palabra dice, me dice, yo no habitaré más en el templo hecho de la mano del hombre. Dice, no. Cuando le vengan con esa, dígale, no lo saque de contexto. Cuando Dios dice, cuando Pablo dice eso, lo dice cuando llega al Areópago, un lugar donde habían hecho un lugar pero tremendo, hermanos amados, donde adoraban cada uno los dioses que querían, y tenían un letrero que decía al Dios no conocido. Entonces cuando Pablo llega a ese lugar se da cuenta de estas cosas, que en ese lugar estaban adorando a distintos dioses. Así es, Señor. Y empezó a luchar con los epicúreos, con los estoicos, empezó a luchar con todos los filósofos que tenían unas filosofías tremendas, griegas, Sí, en ese Dios. lugar. La cultura greco-romana se había mezclado ahí en el Areópago. Entonces ahí es cuando Pablo dice, yo no habitaré más en templo hecho de la mano del hombre, en estos lugares ya no habitaré. Y ahí se toma Pablo y es donde da un discurso tremendo de todo lo que era Dios en la vida del ser humano. Sí, mi Dios. Entonces cuando le vengan con eso, no, díganle, eso está sacado de contexto. Porque sí debemos de adorar, sí debemos de bendecir. Y ahora nos vamos a ir al templo, que yo creo que es uno de los que más deberíamos de empezar a trabajar en nuestra vida. El templo. Usted, dice el libro de Corintios, la segunda carta a Corintios, dice, ¿no, acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Sí, Señor. Sí, pues cada uno de ustedes es el templo de Dios. Cada uno de ustedes, cómo anden por la vida, vamos a saber si somos templo de Dios. Sí, Señor, amén. Porque estamos para que la gente también pueda llegar a nosotros, para que pueda decir, ahí hay un hijo de Dios, ahí hay una hija de Dios. Usted supongo que le llegan ahí a hacerle, ore por mi vida, ore por esto, ¿cierto? Porque ven en usted un templo de Dios. Así es, Señor. Entonces, en nuestro templo también debemos de cuidarnos. Y el templo de Dios se cuida de una manera tremenda para poder tener lo que se le llama esto que estamos hablando de poder ser íntegro, donde empieza la integridad en nosotros mismos. Sí, mi Dios. Y hay una palabra que de pronto le preguntan a Jesús y le dice, un escriba les dice, dinos pues el primer mandamiento. ¿Cuál será el primer mandamiento? Jesús, dinos pues, un escriba haciéndole la pregunta al que hizo la letra, al que hizo la palabra. Y Jesús le responde de una manera tremenda y le dice, sí, yo la sé. Oh Israel, tu Dios, un solo Dios es. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Sí, mi Dios. Así es, Hablando de las Señor. tres cosas que funcionan dentro de usted, Pablo decía, me temo que como la serpiente engañó con astucia a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago, si no es de vuestros propios miembros. Aquí empiezan a surgir las primeras guerras. Aquí es donde se empieza a cavilar la envidia, como decía nuestro pastor el otro día. Aquí es donde empieza todo el egocentrismo del ser humano. Aquí es donde empieza nuestro corazón. Ahí es donde empieza. Por eso que Jesús iba para allá y iba más allá. Y Dios mismo dice, amarás al Señor. Siendo el todo de la persona, todo de la integridad de la persona, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu Sí, mente Señor, y con toda amén. tu alma. Ahí es donde se Dios. forman los deseos, las intenciones del corazón. Ahí es donde Dios empieza a trabajar. Ahí en la mente, en el corazón del hombre. Ahí es donde nacen las intenciones, las perversidades, las maldades, porque Dios, no me diga, Dios sabe eso. ¿Quién
conocerá el corazón del hombre? Si engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Así es, Yo, Señor. Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre, sabe cada pensamiento que hay en usted. Pero es por eso que en esta tarde le está dando pensamientos de bien. Así es, mi Por Dios. eso que Dios empieza a atacar nuestros pensamientos con palabras, para que nuestro pensamiento se vaya formando y vaya formando un carácter. Aquí es donde se forman las decisiones, las intenciones. Aquí es donde finalmente usted va a ir formando su carácter. Es por eso que desde niños debemos de empezar a formar, para que desde niños ellos vayan formando su carácter. Vayan diciendo que hay que adorar a Dios. Sí, Que hay Señor. que alabar a nuestro Señor. Por eso que hoy día Dios nos quiere recordar de cómo nosotros nos estamos presentando como templo al Señor. Y hoy día cuando llegue a su hogar usted hágase esa pregunta. Estuve en la primera casa. Y en la primera casa nos enseñaron, en esta casa visible quizás nos enseñaron que debemos de cuidar la casa. Y cuando abra la puerta de su casa, haga ese ejercicio. Haga este ejercicio. Abra la puerta de su hogar y diga, ¿estamos adorando al Señor en este lugar? Hay adoración a Dios, estoy rindiéndole culto a Dios en este lugar. Y si el enemigo le tiene preparado algo, porque a veces es sumamente lindo el culto y llegamos a casa y como que algo empieza a pasar. Usted dígale no. Aquí en este hogar se adora a Dios. No sé si está entendiendo. Aquí en este lugar se adora a Dios. ¿Verdad, Aquí en este lugar, Señor? pero no tan solo aquí y allá, sino que aquí también se adora a Dios. Sí, Señor Aquí también amado. tenemos la capacidad de poder adorar a Sí, Dios. Dios. Aquí también tenemos la capacidad de poder decirle, ven Señor, entra en mi vida, posa en mi vida, posa en mi ser. Empieza a moldear mi camino, mi carácter, empieza a hacer algo en la vida mía. Que todo el mundo se dé cuenta que hoy día yo soy hijo de Dios. Que todo el mundo se dé cuenta que hoy día yo le sirvo a Dios. Que todo el mundo se dé cuenta que yo soy un hijo de Dios. Y va a ver que algo va a empezar a suceder en su corazón, en su vida, pero en su entorno. Sí, mi Dios. Van a empezar a respetarlo como hijo de Dios. Así es, Señor. Van a empezar a decirle, hey, ven, ¿puedes orar por mí? Ayúdame a orar, quiero que vayan a mi casa. Vayan a orar, los van a invitar quizás a tomar oncecita, no sé, pero los van a invitar a hablar de la palabra. Entonces usted empieza a capacitarse, empieza a instruirse. Como decíamos al principio, el pueblo se perdió, pero se perdió por falta de conocimiento. Usted empieza a instruirse. Empiece para que usted mismo empiece a poder hablar conforme a la palabra, porque la palabra dice, el que hable, hable conforme a la palabra, el que ministre, ministre conforme a la palabra. Así es, Debemos de Señor hablar amado. conforme a la palabra. Es por eso que el Señor hoy día nos tiene esta palabra, para que podamos seguir adelante como hijos de Dios, como templo de Dios, y pararnos frente al mundo y decir nosotros, he aquí, un templo de Dios. Y ahí el Señor va a decir, he ahí un verdadero israelita. He ahí un verdadero israelita que me adora en todo momento, en toda circunstancia. Que me adora cuando está en problemas y la gente va a decir, hoy yo no sé cómo, pero quizás están pasando un mal momento, pero todavía sigue adorando a Dios. Quizás está en dificultades, pero todavía sigue adorando a Dios. Quizás están pasando cosas tremendas en su vida, pero aún así tiene la capacidad de todavía sigue orando a Dios. Sí, Señor, Es que se amén. va a dar cuenta. Y si la gente se va a dar cuenta, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto Verdad, más nuestro Dios? Señor. La palabra Ayúdalos preciosa cada que día, dice Señor. en el libro de Proverbios, dice que, la voy a parafrasear, no lo recuerdo en este momento, pero dice como que guardemos la palabra en nuestro corazón. Dice, y hallarás gracia y buena opinión delante de los hombres y delante de Dios. Cuando empezamos a guardar la palabra, empezamos a hacer lo que dice la palabra. Y cuesta al principio, cuesta. Cuesta, yo no digo que no cueste. Jesús decía, llevar mi yugo sobre vosotros.
Que el yugo el yugo representa algo pesado. Amén. Algo que es pesado de llevar, no es fácil llevar un yugo. Pero conmigo mi carga es más ligera, decía. Amén. Conmigo la carga va a ser más ligera. Sí, Señor, amén. Como le decía, al principio es difícil, sí. Pero con Cristo todo se puede. ¿Verdad, mi Dios? Con Cristo todo se puede. Amén. Y eso es lo que quiere finalmente Dios de nosotros. Que podamos tener la capacidad de poder decirle al mundo que somos hijos de Dios. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Amén, amén. Señor. Si hay alguien que necesite de oración, venga aquí está el altar. Si hay alguien que necesite que oremos por usted, venga. Aquí está el altar. Vamos a orar, Padre.